Las tarjetas de simpatía para Dolly Bantry llegan al desayuno, antes de que cualquiera haya muerto. Por el Evences, se derrumba sobre una cuchara de mermelada, y la señorita Marple sospecha que el funeral en sí puede ser el teatro, y el verdadero crimen apenas comienza. La niebla de la mañana colgaba baja sobre Gossington Hall, arrastrándose por el césped bien cuidado como una bufanda de seda gris, descuidadamente caída por algún espíritu de paso. Dentro de la sala de desayuno, la señora Dolly Bantry se sentó en su lugar habitual, en la mesa de caoba. Su cabello plateado estaba perfectamente dispuesto a pesar de la hora temprana, y sus agudos ojos azules escaneaban el correo de la mañana con la eficiencia practicada de una mujer que había manejado un gran hogar durante más de 30 años. Cook dice que la mermelada de naranja está particularmente bien esta mañana, señora, anunció James, el mayordomo, mientras colocaba un nuevo plato de tostadas. Su voz llevaba ese tono medido, perfeccionado por generaciones de sirvientes bien entrenados, ni obsequioso, ni familiar, pero agradablemente respetuoso. Splendid, respondió la señora Bantry, sin levantar la vista de una carta con el membrete del asterisco fondo del Hospital St. Mary Mead. Aunque espero que no haya vuelto a ser demasiado liberal con el azúcar. El comité fue bastante específico sobre las medidas de economía en nuestra última reunión. James se aclaró la garganta con delicadeza. Hay un artículo bastante inusual en la correspondencia de esta mañana, señora. Una breve pausa, y su compostura habitual parpadeó. Es decir, parece ser una tarjeta de condolencia. La cabeza de la señora Bantry se levantó con brusquedad, sus cejas se arquearon sorprendidas. ¿Una tarjeta de condolencia? ¿Qué quieres decir, James? ¿Quién demonios enviaría condolencias a Gossington Hall? El mayordomo se acercó con evidente renuencia, llevando un sobre ennegrecido en una bandeja de plata. Me temo que la tarjeta está dirigida a usted personalmente, señora. La más peculiar, si puedo decirlo. La señora Bantry tomó el sobre, examinando la dirección mecanografiada con creciente desconcierto. Señora Dolly Bantry, Gossington Hall. Lo abrió con cuidado y reveló una tarjeta bordeada de negro profundo. El mensaje impreso, en un guión sombrío, decía: en más profunda simpatía por su pérdida. Debajo, en otra letra, alguien había agregado: tan repentino, tan cruel. Una risa escapó de sus labios, breve, brillante e incrédula. ¡Qué perfectamente ridículo! Alguien ha cometido el error más terrible. Dio la vuelta a la tarjeta entre sus manos. Aunque debo decir, está bastante bien hecha. Papel caro, impresión adecuada. Alguien se ha tomado un problema considerable para un error así. Quizás una confusión en la oficina de correos. Señora, tal vez. La señora Bantry deslizó la tarjeta en el bolsillo de su vestido de mañana. Tendremos que llamarlos por teléfono más tarde y solucionarlo. Ahora, vierta el té, James. El coronel Bantry estará aquí en cualquier momento, y ya sabes cómo detesta esperar su copa de la mañana. Casi como si sus palabras lo hubieran convocado, el coronel Arthur Bantry apareció en la puerta. Su porte militar aún era evidente, a pesar de sus 60 y tantos años. Su bigote recién encerado, sus tweeds impecables, y sus ojos sostenían esa alerta particular que solo se adquiere tras décadas de ascensos antes del amanecer. Mañana, querida, dijo, picoteando la mejilla de su esposa antes de instalarse en su silla. ¿Dormiste bien? Tolerablemente, gracias, aunque hemos tenido un comienzo bastante divertido del día. Le mostró la tarjeta de condolencia. Alguien parece pensar que estoy muerta. El coronel examinó la tarjeta con atención meticulosa, como si fuese un despacho militar. H.M. Matasellada ayer por la noche. Correspondencia local, de St. Mary Mead. Se la devolvió. Un asunto curioso. Oh, Arthur, seguramente no creerás que hay algo siniestro en esto. Es simplemente una confusión de direcciones. Sin duda tienes razón, querida, aunque debo decir que el tipo que escribió ese mensaje adicional tiene tendencias bastante dramáticas, tan repentino, tan cruel. Su conversación fue interrumpida por voces en el pasillo. James apareció nuevamente, esta vez acompañando a una pequeña procesión de visitas de la mañana. La señora Pique para verla, señora, y la señorita Denham. Dicen que se trata del fondo hospitalario. La señora Harriet Pique entró primero, una mujer delgada y precisa de unos 50 años, cuyo cabello gris estaba recogido tan severamente que parecía estirar sus rasgos. Llevaba una cartera de cuero con el cuidado de quien maneja documentos preciosos. Detrás de ella vino Verónica Denham, prima de la señora Bantry.
Su elegancia londinense parecía un poco fuera de lugar bajo la luz clara de la mañana en una sala de desayuno rural. «Dolly, darling», exclamó Verónica, corriendo hacia adelante para abrazar a su prima. «Qué divino verte tan bien. Solo le estaba diciendo a Harriet qué maravilla es que administres todos estos comités y obras de caridad». La señora Pique inclinó la cabeza rígidamente. «Buenos días, señora Bantry. Espero que no estemos siendo inoportunas, pero hay varios asuntos con respecto a las cuentas del fondo que requieren su atención inmediata». «En absoluto, Harriet. Por favor, siéntense ambas. James, más tazas, si eres tan amable». Cuando las dos mujeres se acomodaron, el coronel Bantry se levantó. «Las dejaré a su comité, señoras. Le prometí a Haydock que revisaría a ese alcalde suyo». «Dale al doctor mis saludos», respondió la señora Bantry, antes de volver su atención a sus visitantes. «Ahora bien, ¿qué es tan urgente en las cuentas que no podía esperar hasta nuestra reunión regular?» La señora Pique abrió su cartera con precisión ritual. «Hay varias discrepancias que he descubierto. Nada serio, por supuesto, pero requieren aclaraciones. Quizás podríamos revisarlas en privado». «Tonterías, Harriet. Verónica es familia, y además, ha ofrecido ayudar con la administración de fondos. La transparencia es esencial en el trabajo de caridad». Verónica sonrió calurosamente. «Lo hago con gusto, Dolly. Quiero contribuir con algo significativo mientras estoy aquí en el campo. La sociedad londinense puede ser tan frívola». Mientras Harriet comenzó a extender papeles sobre la mesa, la mañana adquirió un ritmo apacible. La luz de otoño se colaba por las ventanas, calentando la sala de desayuno y proyectando reflejos danzantes sobre la plata pulida. La señora Bantry escuchaba la recitación metódica de Harriet sobre cifras y gastos, asintiendo de vez en cuando o haciendo una pregunta breve. Fue en medio de este cuadro doméstico cuando el timbre sonó nuevamente. James regresó con dos visitantes más, el señor Dennis Firebrass, anticuario de Match Benham, y, para el deleite particular de la señora Bantry, la señorita Jane Marple de St. Mary Mead. «Mi querida señorita Marple», exclamó la señora Bantry, levantándose para saludar a la anciana. «Qué momento tan perfecto. Justo ayer pensaba que hacía demasiado tiempo que no la veía». La señorita Marple, una pequeña mujer de cabello blanco y ojos brillantes y observadores, sonrió suavemente. «Estaba pasando y pensé que podría dejar este pequeño obsequio». Levantó un edredón bellamente tejido en lana azul suave. «Recordé que mencionó cuán frío se vuelve este salón cuando el clima cambia». «Qué reflexiva de su parte», respondió Dolly, emocionada. «James, por favor, acompaña al señor Firebrass al salón». El señor Firebrass, un hombre porluco con ojos calculadores, se inclinó ligeramente. «No hay prisa, señora Bantry. Simplemente deseo discutir la posibilidad de evaluar algunas de sus hermosas piezas, para fines de seguro, naturalmente». Después de que lo escoltaron, la señorita Marple se instaló en una silla. Rechazó el té, pero aceptó el calor de la compañía. Sus ojos, aparentemente casuales en su encuesta de la habitación, tomaron cada detalle, los documentos de fondo dispersos, la eficiencia nerviosa de la señora Pique, la inquietud elegante de Verónica, y, en particular, la tarjeta de condolencia ennegrecida que se encontraba junto al plato de la señora Bantry. «Espero no interrumpir asuntos importantes», dijo suavemente la señorita Marple. «En absoluto. Hemos tenido el comienzo más peculiar de la mañana», respondió la señora Bantry, recuperando la tarjeta. «Alguien me ha enviado una tarjeta de condolencia. Bastante prematuro, ¿no dirías?». La señorita Marple examinó la tarjeta con la misma atención suave que podría darle a un trozo de tejido. Sus dedos, todavía ágiles a pesar de sus años, la entregaron con cuidado. «Qué tan extraño. La dirección está mecanografiada, ya veo». «Sí, y publicada localmente ayer por la noche. No podemos imaginar quién podría haber cometido ese error». «Errores», murmuró pensativamente la señorita Marple. «A menudo son más reveladores que las verdades». «¿Puedo?». Sostuvo el sobre contra la luz que se transmitía por la ventana. «El papel es de buena calidad, costoso, y el matasellos es muy claro. 7 de la tarde de ayer, desde la oficina de correos de St. Mary Me». La señora Pique levantó la vista de sus papeles con leve irritación. «Seguramente es simplemente una confusión en las imprentas. Estas cosas suceden». «Oh, sí», asintió agradablemente la señorita Marple. Aunque uno se pregunta por qué alguien se tomaría la molestia de agregar ese mensaje personal, tan repentino,
Tan cruel. Sugiere un conocimiento bastante íntimo, ¿no? La conversación fue interrumpida por el regreso de James con el segundo puesto. Varias tarjetas más para usted, señora, y el doctor Haydock desea saber si esta tarde sería conveniente para su visita. ¿Más cartas? La señora Bantry parecía perpleja. Tarjetas de simpatía, señora. Muchos de ellas, en realidad. Un escalofrío repentino pareció asentarse sobre la sala soleada del desayuno, como si la niebla de la mañana hubiera encontrado su camino al interior después de todo. La señorita Marple se sentó con su taza de té con infinito cuidado y sonrió su sonrisa más inocente. ¡Qué interesante! ¡Qué muy interesante! Con los periódicos de la señora Pique ya guardados en su cartera, y Verónica excusada para refrescarse antes de unirse a los demás para el almuerzo temprano, la atmósfera parecía estar en un curioso equilibrio. La señorita Marple, con su serenidad característica, parecía ser el ancla de un barco pequeño en mares traicioneros. Su sola presencia ofrecía una extraña calma. Espero que se quede para las elevenses, señorita Marple, dijo la señora Bantry, regresando de su breve conferencia con el señor Firebrass sobre la valoración de seguros. Cook ha hecho esos pequeños pasteles de semillas que tanto le gustan. Qué amable de su parte, querida. Estaré encantada. A las 11 en punto, James apareció con el carro de té. La plata brillaba a pesar de la gris mañana de octubre. El ritual de las elevenses en Gossington Hall era tan fijo como el amanecer, delicada porcelana, sándwiches de pepino finísimos, los famosos pasteles de semillas de Cook, y la preferencia particular de la señora Bantry por la mermelada de naranja sobre tostadas delgadas. El coronel Bantry había regresado de su visita al doctor Haydock, trayendo consigo la energía alegre del aire fresco. La señora Pique se había quedado, rígida como siempre, mientras Verónica descendía las escaleras, perfecta en un traje de viaje carísimo. Arthur, dijo la señora Bantry mientras su esposo se instalaba en su silla favorita, ¿tenía algo interesante que decir sobre ese alcalde? Suena como una libra, según él. Aunque mencionó que llamaría esta tarde, para revisar su constitución después de esa indigestión. Disparates. No me he sentido mejor en meses, respondió Dolly con firmeza. Alcanzó la olla de mermelada, un pesado cristal que había pertenecido a su madre. Con cuidado, extendió la naranja brillante sobre la tostada. Un gesto cotidiano, repetido miles de veces. Tomó un primer bocado con total confianza. Y entonces, todo cambió. La transformación fue tan repentina, tan completa, que por un momento todos los presentes solo pudieron mirar, mudos de desconcierto. El rostro de la señora Bantry pasó de animado a confuso, de alarmado a ceniciento. Su mano voló a la garganta. Yo digo. Jadeó. Me siento más peculiar. Segundos de pánico cristalino siguieron. Su piel adquirió un tono azul grisáceo alarmante. Su respiración era trabajosa. El coronel Bantry, con manos temblorosas, buscó su pulso. Muñequita, gritó con desesperación. Al atraparla cuando se desplomaba de la silla, ordenó. James, teléfono al doctor Haydock, de inmediato. Pero la señorita Marple ya se movía con sorprendente rapidez. Desde el pasillo, su voz clara y tranquila se escuchó solicitando al médico. Lo más urgente, la señora Bantry se ha derrumbado. En la sala de desayuno, el caos reinaba. Verónica, pálida, se abanicaba con una servilleta. La señora Pique, rígida, mantenía las manos sobre la boca. El coronel Bantry llevaba a su esposa al sofá del salón. La señorita Marple regresó y, con autoridad natural, comenzó a organizar. Coronel Bantry, colóquela en el suelo, por favor. Eleve ligeramente los pies. Señora Pique, ¿sería tan amable de buscar una manta? Señorita Denham, pida a James que traiga un poco de brandy. Sin embargo, su acción más significativa pasó inadvertida, se inclinó sobre el lugar de Dolly. Levantó la tostada a medio comer, inhaló profundamente, y movió en silencio la olla de mermelada al aparador, fuera de alcance inmediato. El doctor Haydock llegó en minutos, con su bolsa médica y expresión grave. Se arrodilló junto al sofá donde la señora Bantry yacía inmóvil. Bien, dijo con energía, mientras comenzaba el examen. Veamos lo que tenemos aquí. Pulso, respiración, pupilas, color de piel, cada detalle observado con precisión. Los presentes contenían el aliento, buscando en él un atisbo de esperanza. Bueno, la voz del coronel Bantry se quebró. ¿Qué dice, doctor? El doctor Haydock levantó la vista, grave. Me temo que la señora Bantry está muy enferma.
Necesitamos llevarla al hospital de inmediato. James, teléfono para una ambulancia, ¿quieres? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Verónica habló por primera vez desde el colapso, con voz insegura. ¿Es realmente tan serio? El doctor asintió con gravedad. Me temo que sí. Los síntomas sugieren alguna forma de envenenamiento agudo, aunque no puedo decir qué tipo sin las pruebas adecuadas. La palabra envenenamiento cayó en la habitación como una piedra en agua quieta, enviando ondas de conmoción a través de los presentes. La señora Pique se hundió fuertemente en una silla. La cara del coronel Bantry se volvió blanca debajo de su bronceado. ¿Envenenamiento? Repitió con incredulidad. ¿Pero cómo? ¿Qué podría ser? Eso es para que los expertos lo determinen, dijo el doctor Educ con firmeza. En este momento, nuestra prioridad es obtener la atención médica adecuada para la señora Bantry. La ambulancia llegó con una velocidad encomiable. Su presencia fue profesional, tranquilizadora. La señora Bantry fue transferida cuidadosamente a una camilla. Todavía inconsciente, su respiración era poco profunda, pero estable. El coronel Bantry subió a la ambulancia a su lado, el rostro convertido en una máscara de angustia apenas controlada. A medida que el vehículo desapareció por el camino, un silencio opresivo se estableció sobre Gossington Hall. Los invitados restantes se encontraron inciertos del protocolo adecuado. ¿Uno simplemente debía irse? ¿O quedarse para ayudar? La convención social parecía inadecuada para tales circunstancias. Creo que, dijo la señorita Marple con suavidad, que tal vez deberíamos informar al inspector Slack, si el doctor Haddock sospecha de envenenamiento. Verónica se estremeció delicadamente. Seguramente era algo que comió. Intoxicación alimentaria. Estas cosas suceden. De hecho, lo hacen, acordó la señorita Marple, aunque uno se pregunta qué fue lo que la señora Bantry consumió, que el resto de nosotros no lo hicimos. Fue la señora Pique quien proporcionó la respuesta, su voz apenas por encima de un susurro. La mermelada. Ella era la única que tomó la mermelada. Todos los ojos se volvieron hacia el aparador donde la señorita Marple había colocado la olla de cristal. Se sentaba allí, inocente y reluciente, sin dar indicios de la tragedia que podría haber contenido. El doctor Haydock regresó solo, poco después de las 2 de la tarde. Su rostro traía las noticias que todos temían escuchar, pero que se sentían obligados a conocer. Reunió a la compañía restante en el salón. Su voz fue profesionalmente gentil, pero inconfundiblemente final. Lo siento mucho, comenzó. Y esas 4 palabras lo dijeron todo. La señora Bantry falleció en el hospital hace 1 hora. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, el envenenamiento estaba demasiado avanzado. Por supuesto, tendrá que abrirse una investigación. El silencio que siguió fue profundo. El coronel Bantry, que había regresado con el médico, se sentó como un hombre tallado en piedra. Verónica comenzó a llorar en silencio en un pañuelo. La señora Pique miró fijamente sus manos. Solo la señorita Marple parecía extrañamente compuesta, aunque sus ojos azules tenían ahora una nitidez inquietante. Por la noche, la noticia se había extendido por St. Mary Mead con la rapidez que solo logran los sucesos verdaderamente impactantes. La señora Dolly Bantry está muerta. Veneno en el desayuno. La frase se repitió de cabaña en cabaña, de tienda en tienda, de taberna en taberna. El inspector Slack llegó al caer la oscuridad, acompañado por un agente y el aire particular de la sombría eficiencia que las investigaciones policiales invariablemente traen a las casas de campo pacíficas. El salón fue sellado, se tomaron declaraciones y se hicieron arreglos para lo que, sin duda, sería una investigación compleja y exhaustiva. No habrá investigación pública todavía, anunció Slack al hogar reunido. Procederemos de forma privada, hasta que entendamos exactamente con qué estamos tratando. El coronel Bantry se retiró a su estudio, aceptando las condolencias con la cortesía aturdida de los recién dolientes. Los invitados finalmente se marcharon, dejando tras de sí una atmósfera de conmoción y especulación que permanecería mucho después de que sus pasos se desvanecieran sobre la grava del camino. Mientras la señorita Marple caminaba lentamente hacia su cabaña en la noche de octubre, llevaba consigo no solo la profunda tristeza de la pérdida repentina, sino también una colección de pequeños y preocupantes detalles que se negaban a organizarse en un patrón claro. Las tarjetas de simpatía que llegaron antes de la tragedia. La mermelada, que había probado amarga solo para la señora Bantry. El momento exacto de la visita del doctor Haydock. Y lo más desconcertante de todo, la sensación de que los acontecimientos del día
terribles como eran, se habían desarrollado con una precisión casi teatral, como si hubieran sido cuidadosamente dispuestos. Hizo una pausa en su puerta de jardín y volvió a mirar a Gossington Hall, cuyas ventanas ardían de luz mientras la policía continuaba su trabajo. En algún lugar de ese laberinto de habitaciones y pasillos estaba la verdad. Ella estaba segura de ello. Pero ¿cuál podía ser esa verdad, y por qué alguien había querido que el mundo creyera que Dolly Bantry debía morir? Seguía siendo tan misterioso como la niebla de octubre que volvía a sentarse sobre St. Mary Mead. La mañana después de que la tragedia golpea un hogar suele poseer una calidad peculiar de irrealidad, como si el mismo aire se hubiera vuelto más delgado, y los objetos ordinarios hubieran adquirido un significado casi soñado. La señorita Marple descubrió que esto era particularmente cierto cuando se acercó a Gossington Hall a través de la luz gris del amanecer. Su bolsa de punto descansaba, bien protegida, bajo su brazo, y su mente estaba ocupada en pensamientos que habrían sorprendido a quienes solo la conocían como a una anciana inofensiva, con un cariño inocente por los chismes de la aldea. Había dormido mal, lo cual era inusual para alguien bendecido con la clara conciencia de una vida bien vivida. Pero ciertos detalles de la tragedia de ayer persistían en su mente, como hilos sueltos en un tejido que se niega a ser corregido o suavizado. Las tarjetas de simpatía, que habían llegado antes de cualquier motivo de simpatía. El frasco de mermelada, apartado con demasiado cuidado. La curiosa compostura del doctor Haydock, que anunció la muerte de la señora Bantry como si estuviera leyendo un guión preparado, en lugar de compartir noticias espontáneas. El inspector Slack había apostado a un agente en la entrada principal. Sin embargo, la señorita Marple conocía bien Gossington Hall, y también conocía su propia cabaña. La entrada del jardín, junto a la cocina, nunca había sido cerrada en todos los años que ella recordaba, y aquella mañana no fue la excepción. James la descubrió en la sala de desayunos, de pie, en silencio, junto a la mesa donde se había desarrollado la tragedia de ayer. Para su crédito, el mayordomo no mostró sorpresa al encontrar a la anciana en su dominio sin invitación. Quizás, reflexionó la señorita Marple, un largo servicio en una casa de campo enseña a aceptar las apariciones inexplicables de mujeres decididas como un simple aspecto más de la vida doméstica. Buenos días, James, dijo ella con suavidad, pero con un brillo de firmeza. Espero que haya dormido mejor de lo que yo logré. No particularmente bien, señorita Marple, si puedo decirlo. La casa se siente diferente, de alguna manera. De hecho, lo hace, asintió ella con serenidad. Me preguntaba si podría tener un momento para examinar el lugar de la señora Bantry, desde ayer. Solo por mi propia tranquilidad, ¿entiende? James miró hacia la puerta, luego asintió lentamente. No he despejado nada todavía. El inspector Slack dijo que dejara las cosas como estaban, hasta que los hombres de Londres lleguen. Muy sensato de su parte. La mesa del desayuno permanecía intacta, como si conservara la reverencia de un arqueólogo ante un hallazgo antiguo. Y allí, en su sitio, el tarro de mermelada. El favorito de la señora Bantry. La receta de su madre se volvió fresca la semana pasada. La señorita Marple examinó el frasco con más cuidado, la reserva se veía perfectamente normal. Su color, un rico oro ámbar, su consistencia, espesa pero no rígida. Tomó una cucharadita limpia de la preparación y extrajo una pequeña porción del cuerpo principal de la mermelada. La probó con la atención deliberada de un catador de vino. Excelente, excelente, murmuró, con calma y precisión. Con infinito cuidado, raspó una pequeña cantidad del borde del frasco, donde un residuo de mermelada se había secado en una masa más oscura y concentrada. En cualquier casa de campo bien administrada se mantenía la colección habitual de plantas culinarias y medicinales. Sin embargo, aquí, la recolección del material vegetal había sido realizada con menos cuidado del que una dama de campo consciente habría permitido. La señorita Marple reparó entonces en un detalle, una llave debajo de la almohadilla de transferencia del escritorio, colocada como si hubiera sido reemplazada apresuradamente por alguien no familiarizado con los hábitos de la señora Bantry. El área alrededor de la llave mostraba un débil rastro en el polvo, lo que sugería que se había movido, y luego recolocado de manera imperfecta. Alguien ha pasado por los documentos privados de la señora Bantry, observó con suavidad. James, que permanecía discretamente cerca, exclamó con incredulidad. Seguramente no, señorita Marple. La casa nunca estuvo desatendida ayer. No, de hecho no, replicó ella con serenidad, lo que hace que el asunto sea más interesante de lo que podría parecer. Con manos precisas, la señorita Marple abrió el escritorio. Notó que, aunque la mayoría de los compartimentos parecían intactos,
Un pequeño cajón mostraba signos de haber sido manipulado con cierta urgencia. Los documentos que contenía, en su mayoría, correspondencia sobre el fondo hospitalario, habían sido reemplazados, pero no en su orden original. Un fragmento de color anaranjado llamó su atención, encajado en la esquina del cajón. Aparentemente había sido pasado por alto por quien registró el mueble. Pero al examinarlo de cerca descubrió que no era cáscara de naranja en absoluto, sino un trozo de hoja de digitalis, guante de zorro. Su forma distintiva era inconfundible para cualquiera familiarizado con la planta. James, dijo lentamente, ¿hubo alguien solo en esta sala durante un tiempo significativo ayer? El mayordomo reflexionó con cuidado. Bueno, la señora Pique pasó algún tiempo aquí, revisando sus periódicos antes de que llegaran los demás. Y la señorita Denham entró temprano, dijo que quería escribir algunas cartas. Pero, seguramente no pensará que ninguna de ellas. La voz del hombre se desvaneció, incómoda. Marple, con paciencia, reunió su bolsa de punto y la pequeña colección de evidencias obtenidas. Las tarjetas de simpatía antes de la simpatía. La cucharada de mermelada cuidadosamente seleccionada. El guante de zorro. Alguien había estado planeando esto mucho antes de lo que parecía. Ese día, representantes discretos de varias organizaciones de caridad llegaron en sucesión constante, transformando la tranquila casa de campo en un centro de actividad melancólica. Cada tributo floral estaba acompañado por una tarjeta expresando conmoción y pesar por el repentino fallecimiento de la señora Bantry. Fue la tercera corona la que llamó la atención particular de la señorita Marple, una gran disposición de flores otoñales, crisantemos bronceados, caléndulas naranjas y dalias de un rojo intenso, llegó con una tarjeta firmada por el fondo hospitalario, expresando su más profunda tristeza. 20 minutos después, llegó una segunda corona, más simple, de claveles blancos y helechos, pero acompañada por una tarjeta idéntica, con la misma inscripción. La señorita Marple dejó sus tijeras con interés repentino. 2 coronas de la misma organización eran inusuales, aunque no sin precedentes. Lo curioso era el momento de su llegada y la sutil diferencia en la apariencia de la tarjeta, visible incluso desde la distancia. Al mediodía, se dirigió a Gossington Hall llevando una canasta de manzanas tardías de su huerto, como excusa apropiada para llamar a la casa de duelo. Encontró el salón transformado en un espacio de luto solemne, espejos cubiertos con crespones negros y persianas bajas en la manera tradicional. James la recibió con dignidad grave, administrando la crisis con la eficiencia de un servidor veterano. Señorita Marple, qué amable de su parte llamar. El coronel Bantry está en su estudio, recibiendo a quienes vienen a dar sus condolencias. ¿Desea que la anuncie? Quizás en un momento, James. En realidad, esperaba presentar mis respetos primero a los tributos florales. Me han dicho que hay algunos arreglos encantadores. Las coronas estaban dispuestas en el conservatorio, donde podían apreciarse adecuadamente sin abrumar las salas principales. La señorita Marple se movió entre ellas con solemnidad, leyendo cada tarjeta y admirando la artesanía de los floristas. Al llegar a las 2 coronas enviadas por el hospital, se detuvo a examinarlas más de cerca. Las tarjetas llevaban inscripciones idénticas, pero estaban claramente escritas por manos diferentes. La primera mostraba un guión elegante y fluido, con trazos largos y descendentes en las letras F y G. La segunda, en cambio, tenía una escritura más pesada, y una peculiaridad que hizo que el pulso de la señorita Marple se acelerara. La letra E aparecía ligeramente desalineada, sentada una fracción más alta que las otras letras, como si proviniera de una máquina de escribir con una tecla defectuosa. Muy hermosas, ¿no? Dijo una voz a su espalda. La señorita Marple se volvió para encontrar a la señora Pique acercándose, el rostro convenientemente sombrío, pero con un brillo ansioso en los ojos. Vestía de luto profundo, aunque Marple notó que el atuendo estaba demasiado bien ajustado para haber sido adquirido a toda prisa. De hecho lo son, señora Pique, respondió amablemente. Tan atentos al enviar no una, sino 2 coronas. La expresión de la señora Pique vaciló apenas. ¿2? Oh, sí. Bueno, hubo cierta confusión con el pedido. Sentí que era importante que la simpatía del comité se expresara con claridad, y al descubrir que alguien ya había organizado flores, hizo un gesto vago hacia la corona más grande. Pensé que era mejor enviar también nuestro propio tributo. Qué considerado de su parte. Imagino que se requerirá una reorganización considerable ahora que la señora Bantry ya no está con nosotros. Sí, de hecho, respondió la señora Pique, con una voz que adquirió un matiz de eficiencia determinada.
Ya he hablado con el vicario sobre asumir temporalmente la administración de los fondos, solo hasta que se hagan los arreglos adecuados. Por supuesto, hay cuentas que resolver, donantes a los que notificar, ese tipo de asuntos. Naturalmente, dijo Marple con suavidad, observando el brillo ansioso en los ojos de su interlocutora. Estoy segura de que la señora Bantry estaría agradecida de saber que el trabajo de los fondos continuará sin problemas. Eso mismo le dije al coronel Bantry. Pobre hombre. Está abrumado por todos los arreglos. Me ofrecía manejar los detalles administrativos, para que no deba preocuparse durante su duelo. La señorita Marple asintió con simpatía, aunque su mirada permaneció atenta. Qué reflexivo de su parte. Supongo que los registros del fondo están todos en buen estado. Oh, sí, naturalmente. Aunque siempre hay cabos sueltos por atar. Nada significativo, claro, pero estas cosas deben hacerse correctamente. La señora Pique hizo una pausa, luego, con aire casual, añadió. No sabrá, por casualidad, si la señora Bantry mantenía los archivos del fondo aquí, en el pasillo, ¿verdad? Odiaría por cualquier cosa importante que se pase por alto. Me temo que no podría decir, respondió con calma, aunque imagino que el coronel Bantry estaría feliz de discutir tales asuntos con usted directamente. Su conversación fue interrumpida por la llegada de otra persona que llamó, el señor Dennis Firebrass, el concesionario de antigüedades, con un arreglo floral de aspecto pequeño pero costoso y con una expresión de simpatía profesional. Señoras, dijo, inclinándose ligeramente. Una pérdida tan trágica. La señora Bantry era un verdadero conocedor de cosas hermosas. De hecho, ella lo era, acordó la señorita Marple con voz cálida. Entiendo que estaba planeando valorar algunas piezas para ella. Los ojos del señor Firebrass se iluminaron ligeramente, a pesar de las sombrías circunstancias. Sí, para fines de seguro. Estas casas antiguas contienen tales tesoros, a menudo no reconocidos por sus dueños. Espero que el coronel Bantry aún considere proceder con la evaluación, en memoria de la señora Bantry, por así decirlo. La señora Pique miró bruscamente al concesionario antiguo. Seguramente tales asuntos pueden esperar hasta después del funeral. Por supuesto, replicó él, con un tono conciliador. Aunque a veces estas cosas son más fáciles de manejar más temprano que tarde. El dolor puede dificultar la toma de decisiones. El señor Firebrass organizó sus facciones en una expresión de preocupación estudiada. Simplemente deseo ser útil durante este momento difícil. La señorita Marple observó este intercambio con creciente interés. La velocidad con la que tanto la señora Pique como el señor Firebrass se estaban posicionando para ayudar con los asuntos de la señora Bantry fue notable, incluso para los estándares de una aldea donde la vecindad útil era la norma más que la excepción. Me pregunto, dijo suavemente, ¿alguien se ha puesto en contacto con la prima de la señora Bantry, la señorita Denham? Creo que se quedaba aquí cuando ocurrió la tragedia. Verónica se fue esta mañana, dijo la señora Pique rápidamente, con un aire de molestia. Bastante afectada, naturalmente. Ella dijo que no podía soportar permanecer en la casa donde sucedió. Bueno, qué comprensible, comentó la señorita Marple, arqueando una ceja, aunque me sorprende que no haya ofrecido ayudar con los arreglos a la familia. Estaba bastante vencida, intervino el señor Firebrass, con tono solemne, apenas capaz de hablar cuando se despidió. Algunas personas simplemente no pueden hacer frente a tales situaciones. La señorita Marple asintió pensativamente, aunque recordó a Verónica Denham como una mujer de considerable compostura e inteligencia práctica. La idea de que huyera en un dolor histérico parecía algo fuera de lugar. Bueno, dijo finalmente, con un leve suspiro. Supongo que debería presentar mis respetos al coronel Bantry. James mencionó que el inspector Slack deseaba hablar conmigo también. ¿El inspector Slack? La voz de la señora Pique se agudizó con sorpresa. ¿Qué podría querer contigo? Consultas de rutina, me imagino. La policía siempre es tan minuciosa en estos asuntos. Cuando la señorita Marple se dirigió hacia el estudio del coronel Bantry, reflexionó sobre las observaciones de la mañana. 2 coronas de la misma organización, una que llevaba el distintivo desalineado que había visto antes en las circulares de los fondos hospitalarios. El ansia apenas disimulada de la señora Pique por asumir el control de la administración de fondos. El persistente interés del señor Firebrass en evaluar el contenido del salón. Y la repentina salida de Verónica Denham de una casa donde, menos de 24 horas antes, había estado cómodamente establecida como una invitada bienvenida. Cada detalle, en sí mismo,
podría explicarse por la interrupción natural que sigue a una muerte súbita. En conjunto, sin embargo, sugerían algo bastante diferente, una carrera cuidadosamente orquestada para asegurar ventajas, mientras el dolor y el shock proporcionaban una cobertura conveniente para acciones que, de otro modo, atraerían un escrutinio desagradable. La señorita Marple hizo una pausa fuera del estudio del coronel Bantry, su mano en el pomo de la puerta, y se preguntó qué habría descubierto el inspector Slack en sus investigaciones preliminares. Si sus crecientes sospechas eran correctas, el inspector podría encontrarse lidiando con algo mucho más complejo que un simple caso de envenenamiento accidental. La pregunta era, ¿alguien más se había dado cuenta de que ciertas personas se estaban posicionando para beneficiarse de la muerte prematura de la señora Bantry? ¿O todos estaban demasiado aturdidos por el dolor para reconocer a los depredadores que se reunían alrededor de la víctima? El anuncio apareció en los periódicos de la mañana con la clara brevedad que correspondía a tales ocasiones solemnes. La señora Dorothy Bantry, de Gossington Hall, será recordada en un servicio conmemorativo el jueves en la iglesia St. Mary Mead. Debido a las circunstancias médicas, el servicio será de ataúd cerrado. La familia solicita privacidad durante este momento difícil. La señorita Marple leyó el aviso sobre su té de desayuno, con la atención particular que reservaba para los anuncios que parecían contener más preguntas que respuestas. La frase circunstancias médicas la sorprendió como inusualmente vaga, incluso para asuntos tan delicados. En su considerable experiencia, las familias generalmente preferían la divulgación completa, o el silencio absoluto. Un terreno medio ambiguo rara vez era escogido. El servicio estaba programado para las 2, permitiendo la mañana para los preparativos finales, tanto en la iglesia como en Gossington Hall. La señorita Marple llegó a la iglesia de St. Mary Mead algo antes que la mayoría de los dolientes. Aparentemente, para ayudar a la señora Clement con los arreglos florales, pero en realidad, para observar los diversos preparativos con su ojo habitualmente agudo. Encontró la iglesia ya cubierta de la sombría elegancia apropiada para tales ocasiones. El crep negro adornaba el altar, y las coronas del día anterior habían sido arregladas con una simetría de buen gusto alrededor del presbiterio. En el centro de todo se encontraba el ataúd cerrado, su superficie de caoba pulida reflejando la luz de colores de las vidrieras. Un servicio tan hermoso que ha organizado, señora Clement, observó la señorita Marple con calidez a la esposa del vicario, que ajustaba los arreglos florales finales con la eficiencia practicada de una larga experiencia. Gracias, querida, aunque debo decir que el coronel Bantry ha sido muy específico sobre ciertos detalles. El ataúd cerrado, por ejemplo, lo más inusual. Pero fue bastante insistente, por razones médicas, que entiendo el doctor Haddock explicó, algo sobre la naturaleza de las circunstancias. Bastante angustiantes para la familia, estoy segura. La señorita Marple asintió con simpatía, mientras tomaban nota de las hojas de servicio que yacían en pilas ordenadas cerca de la entrada. El papel en negro era de excelente calidad, crujiente, fresco de la imprenta. Ella recogió una de las hojas, aparentemente para verificar el orden del servicio, pero en realidad para examinar el documento más de cerca. Manteniéndola a la luz que se filtraba por las vidrieras, podía ver claramente la marca de agua, un diseño moderno, con la marca de la imprenta y el año actual. El papel no era simplemente fresco. Era lo suficientemente reciente como para haber sido ordenado e impreso en los últimos días. Un papel tan encantador, comentó a la señora Clement con tono afable, aunque pensé que el coronel Bantry mencionó usar algunos de los papeles de la señora Bantry para el servicio. Oh, no, querida. Esto fue especialmente ordenado. El coronel Bantry dijo que la papelería familiar no era del todo apropiada para un servicio tan formal. Era muy particular acerca de que todo se hiciera correctamente. La señorita Marple guardó esta información junto con la creciente colección de pequeñas inconsistencias que rodeaban la muerte de la señora Bantry. La velocidad con la que se habían hecho arreglos tan elegantes era notable, lo que sugería una eficiencia extraordinaria, o una preparación avanzada que rozaba lo sospechoso. Cuando los dolientes comenzaron a llegar, la señorita Marple se colocó en un banco que proporcionaba una excelente vista, tanto de la congregación como de las diversas entradas. El inspector Slack había llegado temprano y tomó una posición discreta cerca de la parte trasera. Su presencia añadía una gravedad oficial a los procedimientos, que los aldeanos reunidos no pasaron por alto. El servicio en sí fue realizado con dignidad por el reverendo Clement, cuyo elogio tocó la nota justa de calor personal, templado por la solemnidad administrativa. El coronel Bantry se sentó en el banco delantero, su porte militar intacto a pesar de la evidente tensión de los acontecimientos recientes.
La señora Pique ocupó una posición prominente cercana, su atuendo negro impecable y su expresión adecuadamente compungida. Lo que golpeó a la señorita Marple como curioso fue la ausencia de cualquier familia más allá del propio coronel Bantry. La partida de Verónica Denham había sido explicada por el dolor, sí, pero la falta completa de otros familiares parecía inusual para una mujer que había estado activa en la sociedad del condado durante 30 años. Después del servicio, cuando la congregación se movió lentamente hacia las salidas, la señorita Marple se encontró caminando junto al inspector Slack. Su conversación, realizada en los tonos bajos apropiados para la ocasión, demostró ser esclarecedora. Triste negocio, observó el inspector. Aunque debo decir que todo ha sido manejado con notable eficiencia. De hecho, respondió la señorita Marple con suavidad. Los arreglos parecen casi demasiado perfectos, ¿no? Slack le dio una mirada aguda. ¿Significa que exactamente? Nada específico, inspector. Simplemente que el dolor generalmente produce cierta desorganización, mientras que todo esto ha procedido con precisión de relojería. Los antecedentes militares del coronel Bantry, espero. Acostumbrado a manejar la logística bajo presión. Posiblemente. Aunque no pude evitar notar a ese agente que ha colocado en el pasillo. Puramente rutinario, supongo. Procedimiento estándar en casos de muerte sospechosa. Aunque entre tú y yo, señorita Marple, hay algunos detalles que no terminan de encajar. Hicieron una pausa en la puerta de LYCH, donde la señorita Marple se agachó como si ajustara su zapato. Incrustado en la antigua madera del poste de la puerta había una pequeña gota de lo que parecía ser cera de lacre, aún lo suficientemente blanda como para mostrar la clara impresión de una llave. Inspector, dijo en voz baja. Me pregunto si podría ahorrar un momento para examinar algo bastante interesante. Slack siguió su mirada hacia la impresión de cera, su expresión se volvió considerablemente más alerta. Bueno, eso es fresco, diría yo. Muy fresco, de hecho. En el último día o dos, debería pensar. Y a menos que esté muy equivocado, es la impresión de un tipo de llave bastante específico. ¿Una llave de casa, quizá? Posiblemente. Sin embargo, puede valer la pena verificar que cerraduras en Gossington Hall usan llaves de este tamaño y forma particular. Mientras caminaban de regreso hacia el pueblo, la señorita Marple reflexionó sobre las observaciones de la mañana. Las hojas de servicio impresas con apresuro, los arreglos sospechosamente perfectos, la misteriosa impresión de cera en la puerta de LYCH. Cada detalle añadía otra pieza a un rompecabezas que se estaba volviendo más complejo en lugar de más claro. Lo más intrigante de todo era el ataúd cerrado en sí. En su considerable experiencia de vida en la aldea, la señorita Marple había aprendido que las familias casi siempre preferían tener una despedida final, independientemente de las circunstancias de la muerte. La insistencia en un ataúd cerrado sugería un daño demasiado severo para reparar o, tal vez, y este pensamiento la hizo detenerse en seco durante su caminata, la ausencia de alguien que reparar. Llegó a su cabaña con la mente acelerando a través de las posibilidades, cada una más intrigante que la anterior. Si sus sospechas crecientes eran correctas, entonces el servicio conmemorativo de ayer había sido una elaborada pieza de teatro, realizada en beneficio de una audiencia que no tenía idea de que estaban viendo un drama cuidadosamente escrito en lugar de una expresión genuina de dolor. La pregunta era, ¿qué había sido diseñado el espectáculo para ocultar? Y más urgentemente, ¿dónde estaba la verdadera señora Dolly Bantry, mientras todos creían que estaba encerrada de manera segura en ese ataúd de caoba pulida? Las respuestas, la señorita Marple estaba segura, yacían en algún lugar dentro del laberinto de detalles que rodeaban esta muerte tan inusual, una muerte que comenzaba a parecer mucho menos final de lo que las apariencias sugerían. Esa tarde, el té en la vicaría poseía toda la gentileza moderada que exigían tales ocasiones. La señora Clement presidía la tetera con gracia practicada, mientras las damas reunidas de St. Mary Mead discutían el servicio de la mañana en tonos bajos y respetuosos. La señorita Marple aceptó la invitación con un placer particular, sabiendo que tales reuniones a menudo brindaban oportunidades para el tipo de conversación informal que las entrevistas formales jamás podrían lograr. El salón de dibujo tuvo su habitual complemento de notables del pueblo, la señora Price Ridley, cuyas opiniones sobre los protocolos apropiados eran tan rígidas como su postura, la señorita Beaterbe, que poseía un conocimiento enciclopédico de la genealogía del condado, y varias otras damas cuya memoria colectiva abarcaba generaciones de la historia local. La conversación, naturalmente, se centró en el trágico final de la señora Bantry y en la manera ejemplar en que se habían realizado los arreglos. Un servicio tan hermoso, declaró la señora Price Ridley,
aceptando su segunda taza de té con dignidad real. Aunque debo decir que el ataúd cerrado era bastante inusual. En mi experiencia, las familias prefieren una despedida adecuada. Necesidades médicas, murmuró la señorita Beaterbe. El doctor Aydock fue bastante específico al respecto. La naturaleza del envenenamiento, ¿entiendes? La señorita Marple dejó su taza de té con cuidadosa precisión. No pude evitar notar que tan rápido se organizó todo. Eficiencia notable en circunstancias tan angustiantes. El entrenamiento militar del coronel Vantry, sin duda, sugirió la señora Clement. Aunque debo admitir que algunos detalles parecían casi demasiado bien organizados. La impresión de las hojas de servicio, por ejemplo, añadió, estaban listas notablemente rápido. Los métodos modernos de impresión son bastante eficientes, observó la señora Price Ridley. Aunque me pregunté sobre la elección del papel. Ese diseño particular de borde negro no es algo que uno suela mantener en stock. La señorita Marple se inclinó con interés. También notaste la calidad del papel. Pensé que parecía bastante fresco. La marca de agua era moderna. No pude evitar observarlo cuando lo sostuve a la luz durante el himno. La conversación fue interrumpida por la llegada de la señora Pique, quien entró con el aire decidido de alguien con importantes noticias. Aún estaba vestida de luto profundo, aunque su actitud sugería eficiencia en lugar de dolor. Damas, anunció, acabo de venir de Gossington Hall. Hay varios asuntos con respecto a los bienes de la señora Bantry que requieren atención inmediata. La señora Clement le ofreció té, que la señora Pique aceptó mientras se acomodaba con el aire de alguien que se preparaba para entregar un anuncio significativo. Las cuentas del fondo del hospital, por ejemplo. Descubrí algunas irregularidades que deben abordarse antes de la próxima reunión del comité. Nada serio, claro, pero estas cosas deben manejarse correctamente. La expresión de la señorita Marple permaneció agradablemente interesada. ¿Irregularidades? ¡Qué preocupante! Pequeñas discrepancias en las entradas del libro mayor, quizá. Probablemente solo errores administrativos, respondió la señora Pique con calma. Pero requieren investigación. Desafortunadamente, parte de la documentación parece faltar en los archivos de la señora Bantry. ¿Desaparecida? La señorita Beaterbe parecía escandalizada. Dolly siempre fue meticulosa con el mantenimiento de registros. De hecho, lo era. Lo que hace que los huecos sean aún más desconcertantes. La señora Pique agitó su té, pensativamente. Sospecho que puede haber trasladado algunos documentos a una ubicación más segura, quizás la caja fuerte, o una caja de depósito bancario. La señorita Marple notó el brillo calculador en los ojos de la señora Pique. ¿Ha discutido esto con el coronel Bantry? Brevemente. El pobre hombre está bastante abrumado con los arreglos funerarios y los asuntos legales. Ofrecí manejar los asuntos de fondos, para evitarle una carga adicional. ¡Qué reflexiva!, murmuró la señora Clement, aunque su tono sugirió cierta reserva sobre tal afán de asumir la responsabilidad. La conversación se convirtió en otros asuntos, pero la señorita Marple se encontró estudiando a la señora Pique con renovado interés. La preocupación de la mujer por el papeleo de los fondos parecía desproporcionada. La urgencia que ella afirmaba, y su conocimiento de la ubicación potencial de almacenamiento, sugerían una familiaridad con los arreglos privados de la señora Bantry que iban más allá de los negocios normales del comité. Después de que la reunión se dispersó, la señorita Marple decidió caminar a casa por la ruta más larga, que la llevó a los jardines de la cocina de Gossington Hall. La tarde de octubre era crujiente y clara, perfecta para el tipo de paseo reflexivo que a menudo resultaba propicio para organizar los pensamientos sobre problemas complejos. Se encontró deteniéndose en la frontera de hierbas, donde había descubierto los fragmentos de guantes de zorro. Las plantas parecían intactas desde su visita anterior, sus hojas moribundas susurraban suavemente en la brisa de otoño. Pero, mientras se preparaba para continuar su caminata, un ligero movimiento llamó su atención. La señora Pique estaba arrodillada entre las hierbas, aparentemente examinando las plantaciones con considerable cuidado. Tenía una longitud de cuerda, que estaba usando para medir algo entre los tallos moribundos. Cuando notó el enfoque de la señorita Marple, se enderezó con obvia vergüenza. Señorita Marple, no esperaba encontrarme con nadie aquí. Una tarde tan encantadora para el trabajo de jardín. ¿Está planeando un poco de plantación? En realidad, estaba eligiendo romero para una corona conmemorativa. La señora Bantry estaba particularmente aficionada al jardín de hierbas, y pensé que sería un tributo apropiado.
La señorita Marple asintió con aprobación, aunque señaló que las manos de la señora Pique no mostraban evidencia de recolectar hierbas, a pesar de su propósito declarado. La cuerda que llevaba parecía estar marcada a intervalos regulares, lo que sugería la medición, en lugar de la cosecha. ¡Qué gesto tan reflexivo! Aunque, creo que las plantas de romero están hacia el otro extremo de la frontera. La señora Pique miró rápidamente hacia el área que la señorita Marple indicó, y luego, de regreso las plantas de guantes de zorro donde había estado trabajando. Sí, claro, primero estaba examinando el diseño general. Mientras caminaban juntos hacia el carril, la señorita Marple tocó casualmente la cuerda que la señora Pique llevaba. La superficie se sintió ligeramente pegajosa, con un residuo ceroso que atrapó la luz. El material era inequívocamente cera de sellar, aún lo suficientemente suave como para sostener huellas digitales e impresiones. ¡Qué cuerda tan interesante!, observó la señorita Marple. Tiene una textura tan inusual. La señora Pique rápidamente enrolló la cuerda en una bobina apretada y la metió en su bolso. Solo hilo de jardín ordinario. Nada especial al respecto. Pero la señorita Marple había visto lo suficiente para confirmar sus crecientes sospechas. La combinación de la presencia de la señora Pique en el jardín de hierbas, su interés en los documentos privados de la señora Bantry, y su posesión de cuerdas recubiertas con cera de sello, creaban un patrón que se estaba volviendo cada vez más claro. Mientras se separaban en el carril, la señorita Marple reflexionó sobre las revelaciones de la tarde. El afán de la señora Pique por asumir el control del fondo del hospital, su conocimiento detallado de dónde podrían almacenarse los documentos importantes, y sus misteriosas actividades en el jardín, sugerían a alguien con planes que se extendían mucho más allá de la simple asistencia administrativa. Lo más significativo, la cera de sello en la cuerda, conectada directamente a la impresión de llave que había descubierto en la puerta de Leach. Alguien había estado tomando impresiones de llaves, y ese mismo alguien había estado midiendo o marcando algo entre las hierbas, donde crecía el guante de zorro. La imagen que emergía no sugería un delito de pasión, ni de oportunidad, sino un esquema cuidadosamente planificado, que había requerido una preparación avanzada considerable. La pregunta era, ¿había tenido éxito ese esquema según lo previsto? ¿O ciertos elementos cruciales no habían procedido según el plan? La señorita Marple llegó a su cabaña justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, que le recordaban irresistiblemente las hojas de otoño. Se instaló en su silla favorita, junto a la ventana, con su tejido en el regazo, y miró pensativamente hacia Gossington Hall. En algún lugar de esa imponente casa, yacían las respuestas a las preguntas que se volvían más intrigantes con cada hora. Pero primero, necesitaba entender exactamente qué había estado midiendo la señora Pique en el jardín. ¿Y por qué alguien necesitaría una impresión de cera de llaves que pertenecían a una casa cuyos propietarios, supuestamente, habían sufrido una pérdida trágica? La verdad, la señorita Marple sospechaba, resultaría mucho más compleja, de lo que nadie había imaginado. La señorita Marple nunca se había considerado el tipo de persona que participara en la vigilancia de medianoche, pero las circunstancias excepcionales, reflexionó, requerían medidas excepcionales. La noche se había instalado en esa profunda oscuridad que solo las noches de octubre en el campo inglés podían proporcionar. Con nubes que oscurecían la luna, y una ligera niebla que se elevaba del río, borrando los bordes de puntos de referencia familiares. Se había colocado en un arbusto que bordeaba el ala de la biblioteca de Gossington Hall. Envuelta en su abrigo más cálido, y acompañada por el sargento Lake, a quien el inspector Slack había asignado para vigilar la casa tras su informe de la tarde sobre el comportamiento sospechoso de la señora Pique. El joven sargento poseía la quietud paciente que provenía del entrenamiento militar, y la señorita Marple encontró su presencia tranquilizadora, además de profesionalmente competente. ¿Está segura de que ella vendrá esta noche?, susurró Lake, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Tan segura como uno puede estar sobre la naturaleza humana, respondió suavemente la señorita Marple. La señora Pique ha estado demasiado ansiosa por acceder a los documentos de la señora Bantry. El servicio conmemorativo de esta mañana habría creado la oportunidad perfecta para que alguien se escapara sin ser notado, y realizara los preparativos necesarios. Habían estado esperando casi 2 horas cuando la señorita Marple escuchó el suave clic de una llave, girando en una cerradura. El sonido provenía de las puertas francesas que conducían desde la terraza a la sala de la mañana, la misma habitación donde la señora Bantry había tomado su desayuno apenas 3 días antes. Una sombra se movió en la tenue luz de las ventanas, revelando la figura de la señora Pique. Se deslizó dentro de la casa,
con los movimientos cuidadosos de alguien familiarizado con el diseño. Vieron cómo la señora Pique se dirigía hacia el escritorio donde la señora Bantry mantenía su correspondencia y los documentos del comité. La misma mesa que consultaba en cada reunión, anotando donaciones y gastos con la atención meticulosa que caracterizaba su enfoque del trabajo caritativo. «Sargento», susurró la señorita Marple. La que se movió con eficiencia rápida, rodeando la casa para entrar por la puerta principal, mientras la señorita Marple permanecía en su puesto de observación. El sonido de su enfoque debió alertar a la señora Pique, porque de repente dejó caer el libro mayor y corrió hacia las puertas francesas por las que había entrado. Pero el sargento Lake había anticipado esta ruta de escape. Cuando la señora Pique salió a la terraza, apretando algo contra su pecho, se encontró cara a cara con la imponente figura del joven policía. «Señora Pique», dijo con autoridad tranquila, «creo que será mejor que explique lo que está haciendo aquí a esta hora». El libro mayor cayó de las manos de la señora Pique. Sus páginas se dispersaron sobre las losas en la ligera brisa. La señorita Marple salió de su escondite y comenzó a reunir los papeles esparcidos, señalando inmediatamente que algo estaba mal con su disposición. «Qué interesante», murmuró, levantando varias páginas para atraparlas bajo la luz de la linterna de Lake. «Sargento, creo que encontrará que este libro mayor ha sido ingeniosamente alterado. Bajo un examen más detallado, la evidencia de manipulación se volvió inconfundible. El libro mayor contenía dos conjuntos distintos de páginas, las entradas originales, en la letra de la señora Bantry, y una serie de páginas de reemplazo que habían sido insertadas con cuidado para imitar el formato original. La encuadernación mostraba pegamento fresco en varios puntos a lo largo de la columna vertebral, y una de las páginas falsas tenía una mancha reveladora de algo que se parecía notablemente a mermelada de naranja. «Señora Pique», dijo la señorita Marple suavemente, sosteniendo la página. «Creo que esta hoja podría llevar su huella dactilar, preservada en mermelada. ¡Qué descuido!» Manipular las cuentas del fondo inmediatamente después de tocar la bandeja de desayuno de la señora Bantry. La compostura de la señora Pique finalmente se resquebrajó. «No entiende», dijo desesperadamente. «Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie. Nadie me dio otra opción». «¿Se refiere al dinero?», preguntó la señorita Marple con calma. «Sí». La voz de la señora Pique tembló. Para simular insuficiencia cardíaca, su colapso durante la reunión del comité. Tenía listas las páginas falsas para sustituir, y el doctor Haydock habría atribuido su enfermedad a causas naturales. Pero, no comió la mermelada en la reunión. En cambio, la tomó en el desayuno. Y había mucho más del extracto de dedalera de lo que yo pretendía. Porque preparó todo el frasco, no solo una porción, concluyó la señorita Marple, con una mirada penetrante. «¿Cuánto tomó del fondo, señora Pique?» «300 libras», susurró la mujer. Estaba desesperada. El negocio de mi hermano estaba fallando y pensé que podría reponerlo antes de que alguien se diera cuenta. El sargento Lake, que había estado tomando notas cuidadosamente, levantó la vista. «Señora Pique, la detengo por intento de asesinato contra la señora Bantry y por malversación de fondos caritativos». Mientras caminaban de regreso al pueblo, la señorita Marple reflexionó con gravedad. El plan de la señora Pique había sido ingenioso, pero defectuoso, el tipo de plan que parecía infalible en teoría, pero que colapsa bajo el peso de las complicaciones imprevistas. La mujer nunca había pretendido asesinar, sin embargo, su disposición a envenenar, aunque fuera de manera suave, revelaba una flexibilidad moral inquietante que hacía que sus otros crímenes parecieran casi inevitables. «Lo que no entiendo», comentó el sargento Lake mientras llegaban al carril, «es cómo la señora Pique obtuvo acceso a la casa esta noche. Se suponía que las puertas estaban cerradas». La señorita Marple sonrió en la oscuridad. «Sospecho que encontrará, sargento, que la impresión de cera en la puerta de Leach nos da la respuesta a ese enigma. El envenenamiento, el acceso a la casa, todo requería una preparación avanzada. Sin embargo, varios elementos cruciales seguían siendo inquietantes». Su conversación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. El doctor Haydock entró, portando un pequeño paquete y con una expresión que a la señorita Marple le pareció extrañamente significativa. «Inspector», dijo formalmente, «he traído los efectos personales restantes de la señora Bantry desde el hospital». Colocó el paquete sobre la mesa con una precisión cuidadosa. «Pensé que el coronel Bantry debería tenerlos». «Por supuesto, doctor. Aunque no está en la casa en este momento, quizás la señorita Marple puede encargarse de recibirlos».
Los ojos del doctor Haydock se encontraron con los de ella con un brillo cargado de intención. Estoy seguro de que comprende la importancia de devolver los artículos personales a su lugar adecuado. Después de que el médico partió, la señorita Marple abrió el paquete con creciente curiosidad. En su interior, envuelta en papel de seda, estaba la taza de té favorita de la señora Bantry, la delicada porcelana Spode que usaba todas las mañanas en el desayuno. La copa estaba completamente intacta, sin mostrar señales de daño. ¡Qué interesante!, murmuró la señorita Marple, girando la taza en sus manos. Inspector, ¿podría explicarme algo? Con gusto, señorita. Si la señora Bantry murió en el hospital, como nos han dicho, ¿cómo es posible que su taza de té personal, la misma de la que bebía cuando se derrumbó, haya regresado a nosotros en perfectas condiciones? Slack observó la copa, comprendiendo poco a poco. El procedimiento hospitalario habría retenido cualquier objeto que pudiera constituir evidencia en un caso de envenenamiento. Precisamente. Y ningún funerario habría tenido permiso de retirar efectos personales en un caso aún bajo investigación, añadió ella suavemente. La señorita Marple dejó la taza sobre la mesa con un gesto deliberado. A menos que, por supuesto, no hubiera habido ningún cuerpo que preparar para el entierro. Las implicaciones cayeron sobre ellos como una niebla espesa. Señorita Marple, dijo Slack lentamente, ¿está sugiriendo que la señora Bantry no está realmente muerta? Ella sostuvo su mirada. Estoy sugiriendo, inspector, que podríamos haber sido testigos de una representación cuidadosamente elaborada, por razones que apenas comenzamos a comprender. Como para subrayar su punto, resonaron en su mente las últimas palabras del doctor Haydock, la importancia de devolver las cosas a su lugar apropiado. En el contexto de la rutina diaria de la SRA. Bantry, el lugar adecuado para su taza de té de desayuno sería el aparador de la habitación de la mañana, donde se había sentado todos los días durante 30 años. Pero si la señora Bantry estaba viva para reclamar su copa, entonces la pregunta no se convirtió en quién la había matado, sino en por qué todos necesitaban creer que estaba muerta. Y más urgentemente, ¿dónde estaba ella ahora? Mientras su supuesto servicio conmemorativo se llevaba a cabo, y su afligido esposo luchaba con los arreglos para un funeral que podría resultar completamente innecesario, la señorita Marple se levantó de su silla. Su mente corría, acelerada, a través de las implicaciones de esta nueva evidencia. Inspector, dijo con firmeza, creo que necesitamos tener una conversación muy seria con el doctor Haydock. Y tal vez, es hora de examinar ese ataúd cerrado con bastante más cuidado de lo que hemos hecho. La verdad, estaba segura, sería mucho más extraña que cualquier ficción, y considerablemente más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Los dolientes se vistieron de negro, sus voces se suavizaron en deferencia por el dolor, y sus rostros reflejaban la pena genuina que sigue a la pérdida de una figura comunitaria querida. Sin embargo, las revelaciones que se avecinaban serían mucho más dramáticas de lo que cualquiera anticipaba. Los descubrimientos de la noche anterior habían confirmado las sospechas de la señorita Marple sobre la naturaleza teatral de los acontecimientos recientes. Había pasado las horas de la mañana en consulta con el inspector Slack, organizando ciertas precauciones que esperaba innecesarias, pero que sospechaba serían esenciales. La iglesia, entretanto, había sido transformada en un cuadro solemne. El ataúd cerrado, cubierto de lirios blancos, ocupaba la posición central ante el altar. Las flores de otoño de las diversas coronas creaban un jardín de recuerdo alrededor del presbiterio. El coronel Bantry se sentaba en el banco delantero, su porte rígido y correcto, aunque marcado por la tensión evidente de los últimos días. La congregación incluía prácticamente a todos los residentes de St. Mary Mead, testimonio del afecto genuino que la señora Bantry había inspirado. Pero fue la llegada tardía de Verónica Denham lo que atrajo de inmediato la atención de la señorita Marple. La prima de la señora Bantry entró justo cuando comenzaba el servicio, fuertemente velada y vestida con un elaborado atuendo de luto, demasiado recargado, como si quisiera demostrar un dolor más profundo de lo que las simples palabras podían expresar. Tomó asiento cerca del pasillo lateral, colocándose donde podía observar el servicio sin dejar de mantenerse relativamente discreta. El reverendo Clement condujo la ceremonia con dignidad solemne. Su elogio halló el equilibrio justo entre la calidez personal y la gravedad clerical. Sin embargo, la señorita Marple no lo escuchaba. Sus ojos permanecían fijos en Verónica, notando su inquietud, su atención a detalles que poco tenían que ver con asuntos espirituales. Cuando el servicio llegó a su conclusión, Verónica se levantó con sigilo y se deslizó hacia la sacristía, con el paso decidido de alguien en una misión muy concreta. La señorita Marple observó la partida con interés,
luego atrapó la mirada del inspector Slack y asintió en silencio. No se apresuró a seguirla, esperó hasta que la congregación comenzaba a dispersarse antes de avanzar hacia los vestuarios. Allí la encontró. Verónica ya no era la imagen del dolor abrumador. Su velo, echado hacia atrás, revelaba un rostro agudo, marcado más por la concentración que por la pena. Frente al armario abierto de la sacristía, Verónica clasificaba documentos con eficiencia práctica. Vínculos, papeles legales, objetos de valor evidente, todo en pilas ordenadas. ¿Buscas algo específico, querida?, preguntó la señorita Marple con suavidad, aunque con una nota de ironía amable. Verónica se giró bruscamente. Su rostro mostraba vergüenza, y algo que se parecía inquietantemente al miedo. Señorita Marple, no la escuché entrar. Me imagino que estabas bastante absorbida en tu tarea. Estos parecen documentos valiosos, ¿no crees? Dolly me dejó un pequeño legado, respondió Verónica apresurada, intentando ocultar algo tras su espalda. Solo estaba buscando los documentos relevantes. El coronel Bantry está tan abrumado que pensé en ahorrarle esta carga adicional. ¡Qué reflexiva!, replicó Marple con una sonrisa leve. Quizás podrías mostrarme ese legado que mencionas. Estoy segura de que el coronel querrá que se respeten los deseos de Dolly adecuadamente. La compostura de Verónica comenzó a desmoronarse. Es un asunto privado, una comprensión familiar, no un documento formal. Miss Marple avanzó un paso. Lo que Verónica trataba de ocultar era visible. Una pequeña llave de latón. ¿Y esta llave?, dijo suavemente la anciana, con un destello en los ojos. ¿Formaba parte también de tu entendimiento familiar? Antes de que Verónica pudiera contestar, el inspector Slack entró en la sacristía. Su voz resonó con autoridad. Señorita Denham, creo que será mejor que explique qué está haciendo con esos valores. El juego había terminado. Verónica lo sabía. Sus hombros se hundieron. El disfraz de dolor cayó de golpe. No entienden, dijo con desesperación. Necesitaba el dinero. Mis deudas en Londres, estaba al borde de la ruina. Slack la miró severo. Así que decidiste aprovechar la muerte de tu prima para robar sus valores. No era robo, protestó Verónica. Somos familia. Dolly habría querido ayudarme, si hubiese sabido lo desesperada que estaba. Miss Marple, con calma cortante, examinó los documentos. Curioso. Una vez eliminada la seguridad, habría sido sencillo para alguien desaparecer rápidamente con esta riqueza portátil. La señora Pique sabía sobre las cuentas del hospital, y tú, sobre los bonos en la sacristía. Demasiado conocimiento para ser casual. Verónica palideció. ¿Pero cómo podría haberlo sabido? A menos que lo hayas planeado desde hace tiempo, concluyó la señorita Marple. El tiempo suficiente para hacer una impresión de cera de la llave de repuesto, la misma que vimos en la puerta de LYCH. El inspector Slack no esperó más, arrestó a Verónica Denham. La señorita Marple reflexionaba en silencio. Dos delincuentes distintos, cada uno aprovechando la supuesta muerte de la señora Bantry para sus propios fines. La señora Pique, cubriendo su malversación con veneno, Verónica, robando valores durante el caos. Pero nada de eso explicaba los detalles más inquietantes. Las tarjetas de pésame anticipadas, los arreglos perfectos, la taza de té intacta, que el doctor Haydock había devuelto con tanto énfasis. Cuando salieron de la sacristía, la congregación ya se dispersaba. Pero alguien faltaba de manera llamativa, el coronel Bantry. La señorita Marple se detuvo. Su mirada se endureció. Inspector, dijo pensativamente, creo que es hora de hablar con el doctor Haydock. Y, deberíamos verificar el paradero del coronel Bantry. Se inclinó hacia adelante, con la certeza de quien vislumbra un rompecabezas mayor. Tengo la sensación de que, las revelaciones de esta tarde están lejos de completarse. La verdad, la señorita Marple estaba segura, no residía tanto en los crímenes que habían descubierto, sino en la curiosa ausencia de un dolor genuino en aquellos que deberían haber sido los más afectados por la muerte de la señora Bantry. Cuando las personas que afirmaban amar a alguien mostraban más interés en sus posesiones que en su fallecimiento, eso sugería que, tal vez, el deceso en sí no era exactamente lo que parecía ser. Y si ese fuera el caso, entonces el servicio conmemorativo de la tarde no había sido solo una celebración de la vida, sino un engaño cuidadosamente orquestado, diseñado para ocultar algo mucho más complejo que un simple robo o una vulgar malversación. El salón de dibujos en Gossington Hall nunca había presenciado una reunión como la que se congregaba allí. A medida que la tarde de octubre se desvanecía hacia la noche,
El inspector Slack había cerrado las puertas con una gravedad ceremonial, creando una atmósfera de revelación formal que cargaba el aire de anticipación. Los principales protagonistas del drama estaban todos presentes: el coronel Bantry, con su rostro marcado por la tensión de los últimos días, la doctora Haydock, inusualmente tranquila y vigilante, el reverendo y la señora Clement, convocados por la iglesia, y la señorita Marple, sentada con su tejido en mano, como si aquella fuera simplemente otra visita social. La sala, sin embargo, hablaba por sí sola. Testigo de los eventos recientes, mostraba sobre la mesa auxiliar el libro mayor alterado de la señora Pique, con sus páginas falsas claramente marcadas con etiquetas de evidencia. Los bonos al portador que Verónica había intentado robar reposaban cerca, junto a otros elementos físicos recogidos durante la investigación. Pero lo más llamativo se exhibía en el manto, la taza de té intacta de la señora Bantry, sentada allí como una acusación silenciosa. La señorita Marple dejó a un lado su tejido y observó a los presentes con esa autoridad serena que también le había servido en investigaciones anteriores. Damas y caballeros, comenzó con calma, pero con firmeza, creo que ha llegado el momento de que discutamos lo que realmente sucedió aquel martes por la mañana, cuando la señora Bantry pareció morir envenenada con dedalera. El inspector Slack abrió su cuaderno, expectante, mientras los demás se acomodaban con el aire de quienes esperan revelaciones tanto temidas como deseadas. Los indicios estaban allí, enredados de la manera más notable, prosiguió la señorita Marple, la papelería de duelo fresca y sospechosa, el ataúd cerrado, que a nadie se le permitió abrir, y, lo más revelador de todo, el regreso de la taza personal de la señora Bantry, intacta y en perfecto estado. Ella misma había encontrado un extraño y amargo residuo en el borde del frasco. Y siendo una mujer sensata, con buen conocimiento de hierbas campestres, reconoció el peligro de inmediato. El porte militar del coronel Bantry finalmente se quebró. Vino a mí en un estado de gran alarma, admitió. Alguien había intentado envenenarla, pero el intento fue torpe. Había fragmentos de hojas esparcidos en el jardín de hierbas, y la mermelada había sido contaminada de manera desigual. Así que idearon un plan, observó la señorita Marple con aprobación. La doctora Haydock, siendo una amiga de confianza, había sido incluida en la conspiración. La señora Bantry organizaría su propia muerte, para así desenmascarar tanto al envenenador como a cualquier otro delincuente dispuesto a aprovechar la situación. La doctora asintió lentamente. Usamos una droga inofensiva para simular los síntomas del envenenamiento. Arthur llevó a Dolly a la ambulancia. Yo anuncié su muerte para crear el impacto adecuado, y la ocultamos, mientras observábamos quién se revelaba como culpable. Varias cosas me llevaron a sospechar, explicó la señorita Marple, las tarjetas de pésame que llegaron antes de tiempo, como si hubieran sido planeadas con antelación, la calidad y frescura del papel de condolencias, que indicaban preparación y no improvisación, y, sobre todo, el gesto del doctor Haydock al devolver la taza de té a su sitio, como si quisiera insinuar que la señora Bantry pronto volvería a reclamar su rutina de desayuno habitual. Como si fueran invocados por esas palabras, las puertas del salón se abrieron de golpe, con un dramatismo que ni el mejor director teatral podría haber ensayado. La señora Dolly Bantry entró, muy viva, y considerablemente indignada. Su cabello plateado perfectamente recogido, y sus ojos azules chisporroteando de ira. «Realmente, Arthur», exclamó, observando los elaborados arreglos florales trasladados desde la iglesia. «Nunca me gustaron los lirios. Son demasiado fúnebres para mi gusto». El silencio que siguió fue absoluto. El cuaderno del inspector Slack cayó de sus dedos sin fuerza. El reverendo Clement parecía haber presenciado una resurrección. La señora Clement sonrió con evidente deleite al ver a su paciente secreta restaurada a su lugar legítimo. «Ahora bien», continuó Dolly, sentándose con determinación en su sillón favorito, como si nunca se hubiera ausentado, «tengo entendido que atraparon tanto a la señora Pique como a esa terrible prima mía en sus respectivos crímenes. Excelente trabajo por todas partes, aunque debo confesar que escuchar mi propio servicio conmemorativo desde la sacristía fue bastante más tedioso de lo que esperaba». La señorita Marple retomó su tejido, satisfecha. «La verdad siempre encuentra la manera de revelarse, mi querida Dolly. Aunque debo felicitarte, tú y el coronel lograron una actuación muy convincente». «Apenas fue una actuación», replicó la señora Bantry, ofendida. «Alguien realmente intentó envenenarme. Nosotros simplemente nos aseguramos de que no tuviera éxito, mientras identificábamos a los buitres que rondaban mi supuesto cadáver». El inspector Slack se recompuso lo suficiente para cerrar su cuaderno. «La señora Pique será acusada de intento de asesinato y malversación de fondos».
Miss Denham, de intento de robo. Aunque, supongo, el certificado de defunción deberá ser revisado. El doctor Haydock sonrió por primera vez en días. En realidad, nunca llegué a archivarlo. Precaución profesional, ¿comprende? A medida que los participantes del drama se retiraban, la señorita Marple reflexionaba sobre la curiosa manera en que verdad y engaño se habían entrelazado en aquel caso tan inusual. Sí, se habían cometido crímenes reales. Sí, existieron peligros genuinos. Y sí, la justicia sería servida. Pero la supuesta víctima había estado a salvo en todo momento, protegida por quienes verdaderamente velaban por ella. Señorita Marple, dijo Dolly con calidez, creo que le debo una gratitud considerable. Su investigación impidió que 2 delincuentes escaparan de la justicia. En absoluto, querida. Aunque debo decir, que tu interpretación me preocupó más de lo que me gustaría admitir. Dolly sonrió, llamando a James para organizar un servicio de té adecuado. Bueno, uno aprende algunas cosas leyendo novelas de detectives, ya sabes. Aunque, personalmente, prefiero aquellas en las que la víctima sobrevive, para ver cómo la justicia triunfa sobre la codicia. La señorita Marple guardó su tejido y se dispuso a regresar a su cabaña, donde pasaría la noche reflexionando sobre las extrañas formas en que la naturaleza humana se revela bajo presión. Algunas personas, como la señora Pique o Verónica Denham, habían permitido que la desesperación corrompiera sus cimientos morales. Otras, como los Bantry y la doctora Haydock, habían encontrado maneras ingeniosas de proteger lo que más valoraban. Y a veces, pensó la señorita Marple, caminando bajo la fría noche de octubre, la verdad resultaba mucho más satisfactoria que cualquier ficción. Especialmente cuando incluía la resurrección de alguien dado por perdido, y el triunfo innegable de la justicia sobre la codicia. Detrás de ella, las luces de Gossington Hall ardían cálidas contra la oscuridad. Ya no una casa de luto, sino nuevamente un hogar adecuado, donde la señora Bantry podía, al fin, retomar su rutina de desayuno interrumpida, con mermelada que no contenía nada más peligroso que simples naranjas dulces.